Hola, buenos días a todos. Pues un martes más tenemos una sesión técnica para dar visibilidad a lo que estamos a hacer en el ámbito de la salud pública y hoy vamos a presentar el programa gallego de tuberculosis y en qué situación pues tenemos la enfermedad y el programa en Galicia. Pues nos va a hablar Elena Cruz Ferro, que lleva 20 años, más de 20 años trabajando en tuberculosis. Ella es médico, pero como os digo, lleva trabajando aquí en salud pública, pues, y además en tuberculosis mucho tiempo con este programa, así que es nuestra experta. Pues nada, adelante cuando quieras, Elena. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Marta, por la presentación y muchas gracias a todos los que os habéis conectado online para seguir esta presentación de hoy. Aquí, bueno, esto es el esquema un poco resumido de qué va a versar esta sesión y ya sin más empiezo a explicarlo, ¿vale? Esto es un poco la historia de los programas de tuberculosis en Galicia. En el año 1993, la OMS declaró la tuberculosis como alarma mundial. Ahora está muy de moda la pandemia de la COVID, pero no sé si estáis viendo, porque a nosotros se nos ha ido la pantalla. Sí, no sé qué pasa. Vamos a... Sí, bueno. Entonces recomendaba a todos los países y comunidades que pusieran en marcha programas de prevención y control de esta enfermedad. Siguiendo estas recomendaciones, en Galicia, a finales de 1994, se publicó lo que es el primer programa de tuberculosis de la comunidad. Cuando se parte de cero, la recomendación es una: localizar a todos los casos, diagnosticarlos, tratarlos precozmente y curarlos para cortar la cadena epidemiológica de transmisión. Y eso es en lo que se basaba sobre todo este primer programa, aparte de sentar las bases, por supuesto. En el año 2012 se evalúa todos los objetivos, las metas de este programa, las estrategias que se habían puesto en marcha y al mismo tiempo se actualiza. En este documento pues está un poco todas las bases desarrolladas, los protocolos, flujogramas, procesos, etcétera. Los objetivos, un poquito más ambiciosos, por así decirlo. Aquí, como ya teníamos lo que es los enfermos controlados, pasamos a la segunda fase, que es actuar con más énfasis, si cabe, sobre los contactos de estos enfermos, o sea, sobre esos posibles infectados, posibles enfermos en un futuro y reservorio de la enfermedad, a fin de cuentas. Año 2017, se evalúa el programa anterior y se vuelve a actualizar. Con esto quiero decir que los programas de TV no caducan, aunque están restringidos a un periodo temporal, es más que nada para ver la evolución, calcular los objetivos, si vamos bien, mal o regular, por así decirlo, ¿vale? Tercera fase, tenemos casos, contactos más o menos controlados. Tenemos que ir ya a por los infectados, pero de grupos ya de especial vulnerabilidad, que es lo que hacíamos hincapié en esta fase de la historia de la TV en Galicia, ¿vale? Y en el 2024 pues ya tenemos elaborado lo que es el borrador de lo que será la nueva actualización del programa de tuberculosis. Los objetivos y nuestras metas cada vez eran más ambiciosos y en esta línea podéis ver a la par cómo va disminuyendo la incidencia de la tuberculosis en nuestra comunidad. ¿Cuál fue una de las bases del programa y parte donde radica el éxito de este programa? Pues en la creación de las unidades de tuberculosis. Son la pieza clave de este puzzle, porque son unidades de referencia que van a coordinar a todos aquellos servicios, organizaciones, etcétera, que pueden tener que ver con un caso de tuberculosis, ¿vale? En estas unidades, que son unidades de referencia para el área sanitaria, hay personal médico, de enfermería y de trabajo social. Son equipos multidisciplinares y tienen dos vertientes. Tienen la vertiente clínico-asistencial, donde se pueden derivar todos los casos o sospechas de enfermedad o infección tuberculosa. La peculiaridad, y es fundamental, al ser una enfermedad transmisible por vía aérea, como todos sabéis, es que son consultas sin demora. Los casos de tuberculosis hay que localizarlos, diagnosticarlos y tratarlos, ponerlos en aislamiento si es necesario, lo más rápido posible para cortar esa cadena epidemiológica de transmisión. Pero tienen otra faceta muy importante, que es la vertiente de salud pública. Son las encargadas de registrar todos los casos, de buscar a los que no se declararon, a pesar de que es una enfermedad de declaración obligatoria, de coordinar y organizar los estudios de contactos, incluso fuera del ámbito hospitalario. Se desplazan a colegios o empresas cuando así el volumen lo exige. ¿Vale? Y
Seguimos ya con el segundo punto, que es un poco para encuadrar cómo está Galicia pues, en el contexto del mundial y a nivel nacional, ¿vale? Bueno, esto es uno de los mapas que nos presenta la OMS todos los años. La tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en el mundo, la superó la COVID, pero su mortalidad es mayor incluso que el VIH o que la malaria, otras dos enfermedades clásicas. No hay región del mundo que no la tenga, si bien es cierto que el mayor número de casos se acumulan en lo que es África, Asia, Sudamérica, pero hay países como son los del este europeo, por ejemplo, que aunque tienen una incidencia mucho más pequeña, tienen un gran problema, que es el de las multiresistencias. Y, como todos sabéis, la población pues nos movemos constantemente, ¿vale? Llevando pues nuestras enfermedades o nuestros bacilos allí a donde vamos. Esta gráfica, que es cómo está la tuberculosis a nivel estatal, solo la suelo poner cuando doy sesiones o cursos para profesionales sanitarios. ¿Por qué? Porque tiene un peligro. La población general y los medios de comunicación, si ven estos datos, se van a ir a las barras y al número absoluto, pero detrás de esto hay mucha historia, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Bueno, luego lo iré detallando también un poco más a lo largo de la presentación con los datos que os voy a presentar. Porque fundamentalmente nosotros lo que no nos declaran lo buscamos, declaramos todos los tipos de tuberculosis, pulmonares y extrapulmonares, y los declaramos todos independientemente del grado de confirmación en laboratorio, cosa que no hacen las otras comunidades, como luego os voy a ir explicando, ¿vale? Todos los años salíamos en los titulares de todos los medios de comunicación como Galicia, junto con Ceuta y Melilla, es la comunidad con más casos de tuberculosis. Por primera vez en la historia del programa, el 19 de febrero, Galicia deja de ser la comunidad con más casos diagnosticados. Bueno, yo tengo el artículo guardado, porque esto es un hito en la historia del programa. ¿De dónde buscamos los casos? Pues fijaros, de todas estas fuentes y servicios, pues este último año analizado el 21% de los casos no se diagnosticaron. Si sacamos ese 21% a la incidencia, pues ya no estamos tan mal, ya estaríamos más o menos como en la media de España. Con esa misma metodología podemos afirmar que desde que se puso en marcha el programa del 96 hasta el 2022, pues nuestra incidencia de tuberculosis total pasó de 72 casos por 100.000 habitantes a 11,4. La misma tendencia sigue la pulmonar, que suelen ser como 2/3 de todos los casos. Y la misma tendencia la pulmonar bacilífera, suelen ser el 40% de las pulmonares, 40-50%, y esta es la más importante desde el punto de vista de salud pública porque es la más transmisible por vía aérea. Nada, simplemente hice un pequeño análisis por áreas, porque hay gente de todas las áreas pues seguramente conectadas, y todos tenemos tuberculosis. Es cierto que Coruña, Santiago y Vigo, pues los de mayor incidencia. Esta gráfica es muy significativa, la distribución por edades. Lo voy a resumir muy sencillo. Esta primera curva en el año 96 refleja perfectamente lo que sería un país en vías de desarrollo y sin programas de control de la tuberculosis. Aquí el bacilo está circulando a sus anchas, mientras que la curva actual es la de un país con un muy buen programa de control. ¿Vale? Cada vez no hay casos en niños y cada vez los hay en edades más avanzadas. Distribución por hombres y mujeres. Prácticamente se estaba manteniendo 1/3 mujeres, 2/3 hombres, aunque últimamente está subiendo un poquito mujeres. Por localizaciones, yo os dije antes que más de 2/3 son pulmonares, pero que sean solo extrapulmonares, pues este año un 38%. Y hay casos que tienen ambas localizaciones. En cuanto a resultados de microbiología, pues en Galicia tenemos un laboratorio de referencia de micobacterias que está acreditado por la OMS, pasa todos los controles de calidad y hace las antibiogramas y todas las pruebas de biología molecular a todos los casos de la comunidad. No suponen un problema las resistencias de tuberculosis en Galicia, las tenemos muy controladas. De hecho, este último año ni hubo casos de TB multiresistente, y a esto ayuda pues, el disponer de esas unidades de tuberculosis y de una comisión de expertos en tuberculosis que todos los meses revisa estos casos. Factores asociados. Cada vez tenemos menos casos, como estáis viendo, pero cada vez son casos con mayor número de factores de riesgo. Son colectivos cada vez como de especial vulnerabilidad o personas con condiciones más desestructuradas, ¿vale? El que se asocia con mayor frecuencia, el tabaquismo. Aquí, bueno, simplemente decir que el tabaco es factor de riesgo para infectarse, para enfermar, para evolucionar mal, para tener una recidiva de tuberculosis y para tener más riesgo de mortalidad. O sea, las tiene todas, por así decirlo, ¿vale?
Hay otros que sí que tienen mucho más riesgo, como tener una enfermedad crónica debilitante o tener el VIH, pero bueno, no hay que tener en cuenta lo del tabaquismo porque es un factor de riesgo evitable, bueno, igual que otros muchos. Aquí pongo dos, que son los que más clásicamente siempre se describen, y es ver cómo desciende la incidencia de la TB, cómo desciende, esto se mira por la otra escala, la incidencia del número de casos, perdón, de TB en VIH, pero en TB e inmigración, aunque Galicia tradicionalmente no es una comunidad receptora de inmigrantes, vemos que cada vez nos están ascendiendo este porcentaje. Una vez que tenemos diagnosticados y controlados a todos los casos, tenemos que tratarlos, pero tratar significa que tenemos que asegurarnos de que tomen el tratamiento, ¿vale? Si no, no nos valdría de nada. Si una persona abandona el tratamiento, bueno, puede volver a ser bacilífera, puede ocasionarnos brotes, puede generar resistencias y el problema es que esa TB se va a transmitir con esas condiciones. El equipo de trabajadores sociales que tenemos, hay uno en cada unidad de tuberculosis, como os dije, evalúa todos los casos diagnosticados del año y el 68% de los casos de este último año se les supervisó el tratamiento de distintos grados de supervisión, pero aproximadamente casi 100, 98 de ellos recibieron lo que le llamamos TDO. Estas son las siglas de tratamiento debidamente observado, que significa que una persona ve como el paciente traga las pastillas todos los días. Hay que asegurarse de que las toma. Gracias a eso, pues el porcentaje de curación de nuestros casos asciende al 95%. Ay, perdón. Solo una pincelada de los estudios de infección tuberculosa. Aquí en estas dos barras veis el número de estudios que se hacen. En azul serían los contactos estudiados y en este color verde los cribados de tuberculosis. En los cribados, ¿qué incluimos? Pues distintos colectivos que tienen más riesgo de infectarse o de enfermar una vez infectado, como puede ser, entre otros, el personal sanitario por el ámbito en el que se desenvuelve, personas inmigrantes de países de alta endemia, usuarios de drogas, VIHs, etcétera. Pero, sobre todo, el mayor número de cribados de pruebas de infección tuberculosa, de tuberculinas o higras, se los hacemos a las personas que reciben o van a recibir un tratamiento inmunosupresor, terapias biológicas, corticoterapias, anticuerpos monoclonales, etcétera, que están en ascenso también. Nada, simplemente os pongo el índice de lo que es el nuevo programa de tuberculosis que estamos elaborando, que se publicará próximamente. Se evalúa el anterior, se hace un repaso de todas las estrategias, líneas de actuación, para ver si hay que modificar alguna. El grueso del programa va a ser el punto número 6, que es las unidades de prevención y control de la tuberculosis por un tema. Yo siempre digo que la tuberculosis es cíclica. Cuando las cosas van muy bien, tendemos a pensar que tenemos todo controlado y empezamos a derivar recursos o a desmantelar los sistemas. Pero por muy pocos casos que tengamos, si hacemos esto, lo que vamos a conseguir es un repunte de la enfermedad. Y esto se ve a lo largo de la historia de la tuberculosis. Descender cuesta, pero que ascienda es facilísimo, ¿no? Entonces, en una época de baja incidencia, tenemos que reorganizar estas unidades para mantenerlas y que sigan vigilando, ¿vale? Nada, pues como os digo, próximamente va a ser publicado, entonces, bueno, ya lo veréis en su momento. Yo, nada, simplemente acabar ya con lo que es el lema del Día Mundial de la Tuberculosis de este año, que todos los años se celebra el 24 de marzo, y daros las gracias a todos por vuestra atención. Nada más. Bueno, pues No, perfecta la exposición, perfecto el tiempo. Creo que has dado unas pinceladas, lo más importante del programa y de la importancia que tiene este programa en Galicia, de la buena ejecución que lleva, efectivamente, de la clave que son las unidades de tratamiento de tuberculosis y la clave de la gestión que se lleva aquí y que nos has demostrado un poco pues el expertise de todos estos años, ¿no? Bueno, pues nada más. Os dejamos por hoy y nada, os esperamos la semana que viene que hablaremos de hepatitis C. Buenos días a todos. Hasta luego, buenos días.